tal, chicos? La presentación que les muestro el día de hoy forma parte de un curso de capacitación denominado Liderazgo Político, Ética y Comunicación. Se trata de un webinar que tuvo lugar el 31 de mayo de 2021 y fue dirigido a la comunidad de jóvenes relacionados con un partido político en la República Mexicana. En la presentación hice referencia al modelo paradigmático de liderazgo elucidador practicado por Alejandro Magno, y por eso su ilustración en la primera diapositiva, e hice referencia también a los ángulos tan disímbolos que podemos encontrar en el estudio del liderazgo y la ética, como podrían ser el escritor William Burroughs, parte de la generación Beat, entusiasta del movimiento hippie, parte de la contracultura norteamericana, y de quien tomé la frase: la única ética posible es hacer lo que uno quiere hacer, que de repente podría parecernos una invocación al caos, cuando revisando desde luego la biografía de este importante escritor, podemos ver qué tan profunda es su implicación ética. Por otro lado, estoy citando a John Sculley con: los líderes de éxito serán aquellos que dirijan inspirando a los individuos. De este importante ejecutivo de PepsiCo, de Apple, y desde luego mucho más relacionado con los yuppies, o sea, en contraste con Burroughs, que formaba parte de los hippies, si bien ambos coetáneos y pertenecientes a la generación de los baby boomers. La idea central del webinar fue encontrar los vínculos entre la noción de liderazgo elucidador y democrático, el juicio ético y las habilidades de comunicabilidad. Partimos de la pregunta por el origen del liderazgo y les expliqué que teóricamente hay posturas en ambos sentidos, pero que en la realidad, si bien hay mujeres y hombres que parecieran haber nacido con las cualidades de líder, tal condición puede diluirse si no se es consciente de la necesidad de desarrollarse personal y profesionalmente, mientras que personas de quienes podría pensarse tienen situaciones adversas en principio, pueden sin embargo autoconstruirse y llegar a ser verdaderos líderes. Si la persona piensa en el éxito como líder, en razón de la buena fortuna, deseando alcanzar dicho éxito, pero solo esperando a que el mismo llegue, las probabilidades de que ello ocurra son tan escasas estadísticamente como ganar la lotería. Por el contrario, hacer prospectiva obliga a la persona a buscar las oportunidades, diseñar los planes y ejecutar acciones futuribles, o sea, que sienten las condiciones para que lo deseable resulte posible. En esta parte de la capacitación establecí una suerte de sinonimia entre la noción de liderazgo y la del juicio ético, circunscribiendo tal equiparación solo al liderazgo elucidador, al que identificamos como el ejercido por quienes guiándonos nos dan luz, porque confían en nuestro potencial y permiten nuestro crecimiento al compartir y delegar responsabilidades, o democrático, en el que el líder no cuenta con un equipo suficientemente robusto como para delegar, pero que en su desempeño busca inequívocamente el bien del grupo o la comunidad y busca un crecimiento general. Quedaron fuera de la sinonimia el liderazgo maternalista-paternalista, donde quien ejecuta la función de líder no confía en la fortaleza de la comunidad y toma decisiones por ella, inhibiendo el desarrollo y que, sin embargo, procura el bien general vinculándose con un liderazgo moral, pero difícilmente ético. Naturalmente, queda en evidencia que el liderazgo autocrático, el del dictador, y el pasivo, el antilíder o el jefe sin capacidades, son contrarios al juicio ético y al desempeño moral, resultando más bien inmorales. Como suele verse en mis cursos de ética, con esta diapositiva expliqué a los participantes el proceso que debe transcurrir una persona entre el momento de su nacimiento, el parto biológico, y su ascensión a un probable parto filosófico,
cuando su visión panorámica de la realidad comunitaria lo prepara para ser candidato al juicio ético, fortaleciéndose como líder al alcanzar las virtudes cardinales y las virtudes profesionales. Les expliqué que aquella mujer y aquel hombre que busquen su crecimiento como líderes, con acceso al juicio ético, deben hacerse conscientes de su situación en el marco de la escala de valores, por lo que las y los invité a realizar el ejercicio para identificar la propia escala, citando en ese caso a Federico Nietzsche, cuando nos señala que el crecimiento como líder implica un trabajo accesible a pocos. En relación con ese ejercicio de autoexploración de la escala de valores, invité a las y los participantes a seguir mi canal de YouTube y desarrollar las 5 actividades ahí propuestas. Les expliqué desde la perspectiva teórica del pragmatismo cómo el liderazgo debe partir del indiscutible conocimiento de la realidad en la que deseamos intervenir y del marco normativo que nos permitirá poner en la superficie las reglas aplicables al contexto de la realidad que observamos, en función de lo cual accederemos con mayor facilidad a la toma de decisiones influidas por el juicio ético. Posteriormente les expliqué, siempre desde la óptica pragmatista, la forma en que se organiza el marco normativo: hábitos, costumbres, tradiciones, norma local, norma nacional, norma internacional, hablando de lo legal, y valores superiores, valores intermedios y valores inferiores en cuanto a lo moral, que conforman las líneas de demarcación que protegen y resguardan el desenvolvimiento comunitario. Insistiendo en las dificultades que implica el desarrollo como un líder ético, refería a la audiencia la forma en que Sócrates visualizaba el mismo, señalando que la mayoría de las personas se mantiene siempre en un conocimiento precario de la norma, cumpliéndola en tanto sistema impuesto de comportamiento, mientras que en un segundo estadio, en la gráfica del color naranja, algunas personas logran comprender la importancia social del cumplimiento de la norma, aunque difícilmente la cuestionan, mientras que el más pequeño grupo se construye como un agente moral que no únicamente comprende la norma contextual, legal y moral, sino que la analiza, la cuestiona y busca su evolución, con lo que se accede al juicio ético. Llegado a este punto, advertimos que el juicio ético supone para la persona la disposición a generar una disrupción con la norma, pero que hay otras formas en que la norma puede ser rota sin que ello signifique un juicio ético: la violación y la infracción. En el supuesto de que la persona se halle claramente en el proceso de desarrollo como una líder ética o un líder ético, será necesario que haga prospectiva, declarando su propia misión, visión y filosofía de mediano y largo plazos, aunque pudiera hacerlo también en razón de algún desempeño ejecutivo específico, como un encargo por elección o una encomienda administrativa. Esta tricotomía deberá responder en el mismo orden de sus elementos a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? En este nuevo simulador gráfico, invité a las y los participantes a reflexionar acerca de la prospectiva y los planes derivados, alertándolos en el sentido de evitar la demagogia como vía para planificar, toda vez que ello implica una traición a la comunidad o, al menos, un proceso claramente fallido. También alerté en el sentido de procurar alejarse de los planes futurables, pues lo deseable no siempre es realizable, ya que el azar y la incertidumbre pueden obrar en contra nuestra, mientras que la planificación futurible descansa sobre evidencias y análisis FODA, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, seguidas de una planeación estratégica en un proceso extraordinariamente riguroso.
Como tercer elemento en el desarrollo del liderazgo ético, les hice notar a las y los participantes que resulta fundamental acompañar el desempeño con buenos procesos de comunicabilidad, pues buenos planes que no son comunicados a la comunidad interesada significarán poca empatía y poca posibilidad de respaldo. A partir de una cita del filósofo Paul Arthur Schilp, hice notar que con comunicabilidad no me refiero a que simplemente se informe a la comunidad de acciones emprendidas o por emprender, sino que a través de la retórica, seducción, persuasión y convencimiento debe crearse un vínculo virtuoso con la comunidad. Para fortalecer la idea anterior, y citando ahora al sociólogo Marco Antonio Jiménez de la UNAM Acatlán, comenté que en una sociedad no alcanzada por la retórica, no comunicada adecuadamente, generará indiferencia, que es una especie de muerte lenta para el líder en cualquier circunstancia. Les expliqué la naturaleza del proceso informativo, enfatizando que se trata de un proceso mecánico cuyo interés radica en una eficaz transmisión de datos, como hacen las máquinas. En tanto, el proceso de comunicación, accesible a todo el reino animal, conlleva, como señala la morfología de la palabra comunicación, la acción relativa a lo común, significando que debe haber un encuentro garantizado, que en el reino animal da equilibrio al regular las tareas esenciales de supervivencia y reproducción de las especies. Al final de esta diapositiva, les expliqué que la comunicación humana es peculiar en el sentido de construirse a través de la negociación, la participación activa de los interlocutores negando el ocio, mediante la cual la humanidad desarrolla una comunicación infinita, resiliente y en continuo cambio que deriva en la cultura, tecnología, ciencia, etc. Para poner de realce la importancia de que el liderazgo se haga acompañar por una garantizada comunicabilidad, expuse la complejidad de los procesos del lenguaje humano que comprende la coexistencia y apoyo mutuo y simultáneo de cerca de 60 lenguajes humanos específicos que operan distribuidos en 7 órdenes de lenguajes específicos y un orden de lenguajes transmediáticos, asociación intrínseca de lenguajes distintos para generar un tercero, como la danza, las artes escénicas o la multimedia. Tomando un ejemplo en particular, basado en el lenguaje específico de la gastronomía, les expliqué cuán complejo puede llegar a ser un evento de esta naturaleza, ya que no consiste únicamente en el discurso del sabor, sino en un evento complejo que reúne muchos paralenguajes que sirven de soporte al lenguaje principal, y que el ejercicio constante del liderazgo ético se deberá ejercer también con un liderazgo comunicacional. Esta presentación sobre los paralenguajes se puede encontrar también en este canal de YouTube. Aún en lo relativo a la comunicabilidad y tomando en cuenta que la comunicación en el siglo XXI tiene en las tecnologías de la información y la comunicación una indiscutible herramienta de apoyo, y coincidiendo con una pregunta de un participante, señalé que la comunicabilidad no significa necesariamente que la o el líder político y ético tuviese que formarse además como comunicador, pero sí que en su equipo de trabajo debería haber indiscutiblemente alguien responsable de asegurar esta comunicabilidad del desempeño del líder. La complejidad de la comunicación moderna de cara a la competencia con adversarios políticos, con medios de comunicación convencionales y hoy también con las redes sociales es una invitación a allegarnos de asesores profesionales como parte de nuestro equipo estructural o como proveedores externos de servicios que planeen, desarrollen, implementen y evalúen nuestro desempeño en el ejercicio del liderazgo político y ético. Aludiendo
Añadiendo a otras presentaciones desarrolladas por mí para diversos cursos, de la correspondiente a la de Relaciones Públicas, hice a la comunidad sugerencias acerca de cómo concebir su aparato de comunicabilidad. Luego abordamos algunas de las razones que podría obviar que necesitamos recurrir a expertos en el campo de la comunicación o desde luego buscar nosotras y nosotros el desarrollo de esas habilidades, pues la comunicación no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero mal encaminada, mal encauzada, puede ser un revés para nuestra vinculación con la comunidad a la que legítimamente podemos querer servir. Les expliqué la naturaleza de diferentes eventos de interacción que explican la necesidad de la referida comunicabilidad de nuestra perspectiva comunitaria. Ya en camino de concluir el webinar, integramos la tríada de liderazgo político, del liderazgo ciudadano por el bien de las cívitas, conformado por el liderazgo político, el liderazgo comunicacional y el liderazgo ético. Cerré la exposición refiriendo de nueva cuenta la cita de Nietzsche para señalar que el liderazgo político, comunicacional y ético, ciudadano en suma, será resultado de un genuino y esforzado interés de las y los candidatos para construirse un estilo propio del carácter, palabra de base para ética, ethos, carácter.